¿Cómo se desarrolla? En función a todas las definiciones que se han tomado en los temas anteriores, ¿no? O sea, habíamos indicado que la ingeniería del proyecto diseña el proyecto tal como tiene que hacer, ¿no? En función a todas las definiciones anteriores, ¿no? Si el proyecto anteriormente, digamos, me dice, vamos, por favor, Olivera Martínez, su micrófono. Si dice, por ejemplo, vamos a distribuir nuestro producto en forma directa, ingeniería tiene que definir cómo hacer esa distribución en forma directa, porque los especialistas de mercado dijeron que tienen que hacerse de forma directa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tienen que definir cómo se tiene que hacer la distribución, o sea, almacenes, acopio, medios de transporte, personal, ¿no? Todas esas cosas. ¿Sí? Si la ingeniería dice, o si la parte de localización dice, nos vamos a localizar en tal punto, y en tal punto, por ejemplo, no hay servicio público de energía eléctrica. La energía eléctrica tiene, pues, la ingeniería tiene que darle la solución a que no haya en ese lugar, por ejemplo, la energía eléctrica pública. Traer, digamos, una línea de conexión, adquirir equipos, digamos, propios como, ¿no?, generadores de energía eléctrica, etc. Bueno, en resumen, la parte de ingeniería se desarrolla en función de definiciones que se han tomado en los capítulos anteriores. Y es el que diseña el proyecto. Así tiene que ser el proyecto. ¿Qué quiere decir diseñar? Estas van a ser las maquinarias y equipos, la tecnología. Estas van a ser las obras civiles. Este va a ser el equipamiento. Este va a ser el programa de producción. Así lo define. ¿Se recuerdan? La ingeniería tiene, digamos, esos temas para desarrollar en forma. Bueno, hasta ahí llegamos. Y vamos a comenzar la parte financiera. Y ahora, ¿cómo se desarrolla la parte financiera? La parte financiera, en última instancia, tiene que ya participar, se desarrolla en función a todo lo que se ha definido anteriormente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la parte financiera no toma decisiones, solamente toma la información y la traduce en números. ¿Ya? No toma definiciones, digamos, fuera de lo que se ha definido anteriormente, salvo por la parte de financiamiento, que lo vamos a comentar más luego. Entonces, lo que hace, en otras palabras, es sumar, multiplicar, dividir, ¿no?, las operaciones básicas de aritmética. Eso es lo que hace la parte financiera. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque su base de cálculo, todo se ha definido ya anteriormente y se lo ha diseñado tal como tiene que hacer en el proyecto en la parte de ingeniería. Por consiguiente, para desarrollar la parte económica financiera, se tiene que uno remitirse a la parte de ingeniería, ver qué es lo que se ha diseñado para el proyecto. Y de ahí, esa es la base de la información, la base de cálculo para toda la valoración que se tiene que hacer, financiera, que se tiene que hacer en esta última parte. ¿Ok? Por ejemplo, las inversiones. ¿Cómo vamos a cuantificar las inversiones en la parte financiera? La base de cálculo está en ingeniería. Ahí nos dicen qué más, vuelvo a repetir, qué máquinas, qué obras civiles, qué muebles, qué equipamiento se va a tener, vehículos, lo que sea. Y lo único que hay que poner, números, valores, ¿no? O sea, multiplica la cantidad de vehículos por el costo del vehículo, ¿no? Okay. Las máquinas y equipos definidas por el costo, nada más. La base de cálculo, vuelvo a repetir, es la ingeniería. Para proyectar los ingresos, la parte financiera, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nos vamos a la parte de ingeniería, hay un programa de producción que nos dice año a año qué cantidad de producto se va a obtener. Y esa cantidad de productos se la multiplica por el precio que me han definido los expertos en mercado. ¿Está entendido? Entonces están viendo ustedes que la parte financiera no define nada. Multiplica, suma, resta, divide, nada más. ¿Ok? ¿Cómo voy a determinar mi proyección de costo?
En la parte de ingeniería está el programa de producción y de requerimientos de insumos directos, ¿no? Si yo voy a producir tal cantidad de casco, también la información básica está en la parte de ingeniería. Me dice, para producir tal cantidad de casco, vamos a precisar tal cantidad de estos insumos, todo detalladito. Y la parte financiera lo único que tiene que decir, remitiéndonos a la base de cálculo a lo que se ha definido en la parte de ingeniería en cuanto a requerimientos directos de producción, eh, tomamos esa información y la multiplicamos por el costo de esos insumos que se han determinado en el estudio de materia prima. ¿Ve? No hay dónde perderse, ¿no? Para la parte financiera. Suma, multiplica, divide, ¿no? Y resta, ¿no? Es como... Y hace todos los cálculos correspondientes, tenemos las inversiones, tenemos los ingresos y costos, y plum, los resultados. Y vemos si el proyecto es financieramente viable o no viable. ¿No? Es como yo digo, ¿no? Ejemplifico esta parte para finalizar. Es como cuando uno quiere hacer, digamos, algún jugo en la licuadora. Le mete, ¿no?, leche, azúcar, guineo, papaya, lo que sea. La parte financiera lo que hace es, ¿no?, licuarlo eso, multiplicar, dividir, sumar, y después se ve si ese juguito gusta o no gusta. O sea, si es financieramente viable o no es financieramente viable, ¿no? ¿Está entendido cómo se elabora y cuál es el papel, ¿no?, y de cada uno de los temas que hemos visto en proyecto? ¿Está entendido, por favor? Bien. Sí, ¿Está entendido, licenciado. no? ¿Sí? ¿O alguna pregunta? Está claro, ¿no? Bien. Bueno, ahora nos vamos a ir directamente, digamos, a ver detalles de la parte económica financiera. Permítame que no está queriendo hacerme caso este mouse. Bien, voy a compartir entonces con ustedes el material que tenemos. Bien. El estudio económico financiero. Entonces, la última parte. Antes de comenzar, yo les he enviado ya días anteriores el tercer cuestionario, ¿ya? Entonces, el tercer cuestionario, ya saben cómo es el manejo de los cuestionarios, lo tienen a mano y pueden ir respondiendo las preguntas a medida que, o no es respondiendo, sino van a estar teniendo la respuesta de las preguntas a medida que avanzamos en la materia, ¿no? En el avance de materia. Bien, entonces la última parte que nosotros le llamamos en términos de la parte financiera, la vamos a subdividir en dos temas, o en dos subpartes, ¿no? Una que le vamos a nominar el estudio económico financiero y el otro es la evaluación del proyecto. ¿Por qué esta subdivisión? Porque la evaluación del proyecto es evaluarlo una vez uno ha obtenido los resultados, ¿no?, de todo el cálculo de inversión, de su financiamiento, la proyección de ingresos y costos. Entonces ya viene la parte de cálculos de indicadores financieros, rentabilidades en términos generales para ver si es financieramente factible o no es factible. Entonces esa es la última parte. La primera parte, por consiguiente, corresponde a toda la determinación de las inversiones, el financiamiento del proyecto y la proyección de ingresos y costos. Eso es la primera parte, el estudio económico financiero, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, cuantificar, valorar las inversiones, definir cómo vamos a llevar adelante esas inversiones y proyectar los ingresos. En términos generales, vamos a explicar qué es lo que ustedes, a un inicio yo indiqué de que ustedes manejan muy bien todo esta temática, lo único que vamos a aplicarlo, digamos, a proyectos. Y vamos a verlo, otro comentario, vamos a verlo desde el punto de vista de finanzas, ¿no?, antes que contable, pero lo contable, digamos, tiene mucha relación con la finanza, son muy, ¿no?, son muy interdependientes. Entonces, nuestro chip, como uno dice, veámoslo desde el punto de vista de finanzas, de la finanza de una empresa. Porque lo contable es registrativo, es registrar lo que ha ocurrido. ¿Okay? Bien.
En términos generales, ya habíamos indicado, se determinan todas las inversiones que va a tener. Supongamos que todas las inversiones del proyecto, necesarias para el proyecto, suman $100,000. ¿Ya? Esos $100,000 luego se ve cómo se los va a financiar. Por lo general, las empresas tienen dos fuentes de financiamiento, una interna y otra externa. El financiamiento interno es todos los aportes propios, aportes de capital, societario, etcétera, como quisiéramos llamarlo. Y el financiamiento externo es todo lo que viene de otra fuente que no sea la interna. ¿No? Disculpen la valoración de esa manera, ¿no? Como por ejemplo, financiamiento a través de la intermediación financiera, como son los bancos, las cooperativas, ¿no? O un financiamiento que uno pueda lograr a través del mercado de valores, ¿no? Recurriendo a la bolsa de valores. Entonces, hay dos fuentes de financiamiento. Y ya conocidas las inversiones y definido cómo se va a llevar adelante esas inversiones, qué fuentes de financiamiento vamos a tener para esas inversiones, entra la tercera parte, la proyección de los ingresos y la proyección de los costos. ¿Qué quiere decir proyección? Proyección quiere decir, vamos a hacer un flujo de caja para los años futuros en los que va a trabajar o lo que va a funcionar el proyecto, ¿no? Y ahí la comparación, ya saben ustedes, la comparación de los ingresos con los costos nos va a dar en primera instancia, digamos, los resultados financieros de la empresa. Factible, utilidad o no utilidad. Entonces, esa es la primera parte, la parte económica financiera. Vamos a irnos a ver al detalle cada una de ellas. Pero previamente vamos a recordar lo siguiente. Esta grafiquita es importante que la tengan bien en mente, ¿no? Porque aquí vamos a trabajar desde el punto de vista de la finanza antes que contable, ¿ok? Ya conocemos también esta gráfica, la hemos visto en el primer capítulo, ¿no? En las etapas de un proyecto, si se recuerda. Y ahora vamos a recordarla un poco para los efectos de esta última parte. Todo este es el horizonte, ¿no? de estudios y evaluación de un proyecto. Todo esto. Que la subdividimos en dos grandes etapas. Aquí tenemos la subdivisión. La preoperativa y la operativa. Esas son las dos grandes etapas. En la preoperativa, como su nombre indica, bien clarito, el proyecto, o sea, ya no está, el proyecto está en etapa de proyecto, ¿verdad? E implementación, no está operando, no está operando. Se han realizado los estudios, se realizan los estudios, todas las gestiones para conseguir financiamiento, constitución de la empresa, y cuando se tiene todo eso, digamos, definido, se comienza ya la implementación, ¿no? De física, fundamentalmente, ¿no? La construcción de obras civiles, hablando de proyectos industriales, digamos, el montaje de equipos y maquinaria, contratación de personal, ¿no? Hay que contratar personal acá también, ¿no? Entrenar al personal, capacitarlo antes de arrancar. Y por último, esta rayita roja, se recuerdan en las etapas de un proyecto, nos está identificando que aquí hay un periodo de pruebas, ¿no? Pruebas o puesta en marcha. Entonces, todo eso es la etapa preoperativa. Todo eso es la etapa preoperativa. La etapa operativa, también el nombre es muy, muy clarito. Aquí el proyecto está operando ya normalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que se están generando ingresos operativos y egresos operativos. Y costos, en otras palabras, ¿no? ¿Ok? Y esta otra rayita roja nos dice, en algún momento del tiempo tenemos que cortar financieramente nuestros flujos para poder evaluarlo al proyecto. Es lógico pensar que un proyecto, digamos, va a continuar operando normalmente, ¿no? En términos generales, las empresas se constituyen con tiempo indefinido. Quiere decir eso que va a seguir operando. Pero no nos preocupemos por todo esto del futuro de esta rayita roja, ¿no? Porque todos estos fondos, recursos, flujos, como quisiéramos llamarlo, no se los pierde, no se los pierde, se los valora a este momento del tiempo. ¿Ok? Entonces, esas son las dos grandes etapas, la preoperativa, la operativa. Y
cerramos un determinado periodo de tiempo para poder calcular los indicadores financieros, ¿no? De esa manera hacemos. Ahora, la terminología. Ustedes ven unos numeritos acá abajo, ¿no? En la parte operativa dice 1, 2, 3, 4. Dice eso quiere decir primer periodo, ¿no? Primer periodo operativo o gestión, segundo, tercero. Y estos periodos en el proyecto representan años, ¿no? Es un periodo de 12 meses. No utilizamos como identificador el año calendario, por decirle 2022, 2023, 2024. No, no, no. Utilizamos meses. O sea, utilizamos números. Y para acá la terminología o numeración es números negativos, ¿no? O sea, el cero representa el año antecito o previo a arrancar. Entonces, 0, -1, -2, -3, -n. Comentemos un poco sobre la duración de estos periodos. Hay proyectos que son de muy fácil, muy rápida implementación, ¿no? Muy rápida. Hay proyectos muy sencillos, muy rápidas, que no conllevan, digamos, a construcciones de obras civiles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estamos con un proyecto de tipo comercial, un restaurante, por decir. Queremos abrir un restaurante. Si no hay obras civiles de por medio, digamos, vamos a alquilar el local, lo vamos a poner, digamos, adecuarlo, refaccionarlo y todo. Y en todo ese periodo, pues, hacemos las otras actividades necesarias preoperativas. Total que nos dura, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Sí? Aunque dure un mes ese periodo de implementación, lo consideramos como el periodo cero o en este periodo anual. ¿Ya? Hay otros que son mucho más rápidos de implementar. Por ejemplo, el ejemplo que siempre yo al inicio tomaba, ¿no? Interesante el negocio de poner, digamos, un carrito de comida rápida ahí al frente de la universidad, al frente del portón o al ladito. Al frente no se puede, ¿no? Bueno, ¿qué conlleva eso? Ir a comprar un carrito, digamos, de esos apropiados que ya hay para comida rápida, ¿no? ¿Verdad? Y ponerme prácticamente, digamos, a la puerta de la universidad. ¿Cuánto voy a tardar? No más de un mes, ¿no? En implementarlo. Entonces, lo ponemos en periodo cero. Hay otros proyectos que tienen más larga duración en su implementación, desde los mismos estudios, ¿no? Hasta ponerlo en punto. Por ejemplo, las industrias, siempre hemos hablado del ingenio azucarero, ¿no? Ya conocemos, ¿no? El porte de un ingenio azucarero, obras civiles, maquinaria, mucha inversión. Entonces puede ser que dure, por ejemplo, 2 años o 3 años. Entonces, si dura 3 años, es año 0, año -1, año -3, -2, año -2. ¿Sí? Hay otros proyectos que tienen más larga duración, como por ejemplo eh, los proyectos de infraestructura, carreteras, ¿no? Duran más periodo antes de que abran la carretera, digamos, a prestar los servicios que ofrece la misma carretera. ¿Sí? Entonces, 0, -1, -2, -3, -4. ¿Qué? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor, me indican sí o no. ¿Alguna pregunta? No le dicen todo claro. Está claro, ¿no? Es importante, estamos repitiendo este gráfico porque este gráfico lo vamos a meter y lo vamos a manejar mucho y lo tenemos que meternos en la cabeza. Porque tenemos que asignar los recursos en el periodo correspondiente. Vamos a trabajar con flujo de caja, finanzas. La parte operativa, ya es lógico pensar que estamos hablando, pero aquí, ¿qué podemos aclarar un poco? Bueno, ¿qué tiempo tenemos o cuántos años o qué periodo tenemos para hacer nuestros flujos de ingresos y de costos, ¿no? Aquí no hay nada escrito, ¿no? Sobre piedra, como dice, ¿no? Pero hay sugerencias. Las sugerencias están relacionadas, que nos dicen lo siguiente: utilice
eh, como referencia el activo principal de su proyecto, ¿no? En cuanto a lo que es la duración que puede tener ese activo, ¿no? Activo fijo, más que todo, nos estamos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de tipo industrial, dice, un proyecto de tipo industrial, 5 a 10 años, más seguro 10 años. O sea, se recomienda unos 10 años. ¿Por qué? Porque su activo principal, en este caso, no es el monto, no es el que tiene mayor monto en cuanto a los activos, sino, digamos, cuál es la función principal de un proyecto industrial. Transformar unos insumos en un producto terminado, ¿no es verdad? Y para ello necesita maquinaria y equipo. Entonces, las máquinas y equipos, ¿no? ¿Qué duración pueden tener las máquinas y equipos? Y una recomendación es 10 años, en términos generales, pero depende de las características del proyecto. ¿Por qué? Porque las máquinas y equipos tienen más o menos una duración, una vida útil de 10 años. Y esa vida útil está en función al uso que se le dé a esos equipos y maquinaria o a la obsolescencia, ¿verdad? Porque la obsolescencia puede ser que sea más rápida que otra. ¿Qué quiere decir la obsolescencia? Que ahí la evolución de la tecnología es muy rápida de repente en algunos sectores, ¿verdad? Es muy rápida en algunos sectores. Entonces, se recomienda unos 10 años. Proyectos de tipos agrícolas, 5 años, no más de 5 años. Comercial, entre 3 a 5 años, para tener un flujo, aunque sea de 3 ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, siempre yo pongo como ejemplo a este, a este comercio, a Cosmet, que está cerca de la universidad en el primer anillo, ¿no? Cosmet, no sé si todos conocen, ¿no? Lo pongo de ejemplo porque tiene una bonita infraestructura, ¿no? Bueno, aparte de bonita, es bastante, digamos, bastante llamativa. Seguro que ha habido mucha inversión, ¿no es verdad? Y si lo vemos, pues, en su balance, digamos, la inversión de las obras civiles debe ser cuantiosa. Pero el activo principal de un proyecto de tipo comercial es la mercancía, ¿no? Y la mercancía se compra y se vende, no tiene un flujo rápido. Entonces, de por medio sí tenemos que tener un flujo como mínimo de unos 2 a 3 años. Entonces, el activo principal, que es la mercancía, nos indica que este tipo de proyectos podríamos hacer como periodo de evaluación unos 3 a 5 años máximo. No se preocupen, vuelvo a repetir, por los años futuros que no se pierden. Si yo hago 10 años, no quiere decir que voy a recuperar más y voy a tener más ingresos que si lo hago en 5 años, no, porque los flujos futuros se van a capitalizar en en el último año. Ya lo vamos a ver esto en la última parte. ¿Okay? Bien, entonces, no sé si tienen ustedes alguna consulta sobre esta gráfica. Esta gráfica nos está mostrando los flujos de caja que se tienen en todo el periodo de evaluación del proyecto y su terminología. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Está claro, ¿no? Bueno, vamos a volver sobre ello. Vamos a volver sobre ello. Bien, ahora entremos no directamente a ver las inversiones, a ver el financiamiento, a ver los flujos, los ingresos y costos. La parte de las inversiones, la primera parte. Las inversiones eh, tienen que ser cuantificadas y presentadas eh, ordenadamente y clasificadas de acuerdo a cómo corresponde, ¿verdad? Las inversiones tienen tres características. Hay inversiones que son tangibles, esas son las inversiones fijas. Hay inversiones que son intangibles, que no se las toca, ¿no? ¿Verdad? Intangible quiere decir eso, ¿no? Intangible, ¿no? O también se las conoce como inversiones diferidas. Y está el capital de trabajo, capital de operaciones. Entonces, las inversiones son de tres tipos y ese es el total de las inversiones: fija, diferida y capital de operaciones o de trabajo. Aquí tenemos un cuadrito que nos va a ejemplificar algunos ítems de las inversiones y vamos a ir a estar hablando sobre ello. Entonces, este es un cuadrito que se lo resumen, el resumen que se lo presenta el proyecto.
Algunos se presentan así proyectados el año inicial y los años futuros, y para eso vamos a explicar un poco, o simplemente se lo muestra las inversiones iniciales en el año cero, fundamentalmente al inicio, porque son donde se dan mayoritariamente. Vamos a mostrar de las dos formas. Eh, las inversiones fijas, las inversiones diferidas, vamos a hablar de ellas al detalle después, el capital de trabajo. Las inversiones fijas, no, creo que no tenemos ningún problema de entenderlas muy bien, son inversiones tangibles, ¿no es verdad? ¿Ok? Que por su uso o por su obsolescencia van perdiendo, digamos, valor, ¿no? Y se las recupera a través de la depreciación. ¿Qué otra cosa podemos ver, digamos, en esta proyección de esta lámina donde le estoy mostrando las inversiones? Que los imprevistos están por todos lados, ¿no? Imprevisto 5%, imprevisto 5%. ¿Por qué? Porque en proyectos es una presupuestación de lo que puede ocurrir. Entonces, no es una cosa que ya ha ocurrido, ¿no? ¿Verdad? No es registrativo esto. Contabilidad, esto es finanzas, estamos preveyendo, ¿sí? Y en las etapas de un proyecto, primer capítulo, ¿se acuerdan? Habíamos indicado de que a medida que profundizamos el estudio, vamos minimizando las imprevisiones, ¿no es verdad? Y un proyecto a nivel de factibilidad, que es donde se debe tomar la decisión de invertir o no invertir, bueno, tiene mucho, digamos, profundidad de estudio, pero siempre hay imprevisto. Y ese imprevisto máximo tiene que ser un 5%. Bueno, ahora entrémonos a las inversiones fijas. Las inversiones fijas mayoritariamente se dan en el periodo preoperativo. Acá, ¿no? Si estamos con un proyecto, pues vamos a comenzar con las inversiones iniciales, ¿no? Partamos de cero, pues los estudios, organización de la empresa, constitución de la empresa, todas esas cosas, construcción de obras civiles o adecuación si alquilamos, máquinas y equipos, entrenamiento de personal, etcétera, etcétera. Entonces, las inversiones fijas mayoritariamente se dan en el periodo preoperativo, pero también pueden darse en el periodo operativo. Uno, como consecuencia de reposiciones de activos. Esos activos que ya, activos fijos, estamos hablando, esos activos que cumplieron su ciclo de vida útil o por uso de obsolescencia. Por ejemplo, aquí tenemos la inversión inicial de un vehículo, $20,000. Y ese vehículo tiene, digamos, una duración de vida útil de 5 años. O sea, que lo vamos a depreciar en 5 años. ¿Sí? Al quinto año, en un flujo de caja, un flujo financiero, tenemos que considerar que hay una reinversión, o sea, reposición de ese activo, porque ese activo lo necesitamos para seguir operando y generando los mismos flujos que hemos estado proyectando. Entonces, los activos fijos también pueden darse, volvemos a repetir, en el periodo operativo como consecuencia de las reposiciones de activos. Y también pueden darse como consecuencia de eh, ampliaciones previstas. O sea, en el estudio, aquí hemos hecho el estudio y estamos preveyendo que en el año 5, 6 o 7, no sé cuál de los años, vamos a hacer una ampliación del proyecto. Entonces tenemos inversiones que realizar. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta sobre el tema del flujo de inversiones fijas? ¿Está claro? Entonces, Sí, ¿alguna está claro. pregunta? ¿Está claro, no? Bien. Vámonos con las inversiones, segundo tipo de inversiones, las inversiones diferidas o intangibles. Ya aquí nos está diciendo que son diferentes de las anteriores porque aquí no las podemos tocar, intangibles, ¿verdad? Las anteriores, ¿están escuchando? Ese es un mueble, ¿verdad? Son tangibles. O esta es una computadora, son tangibles. ¿Cuáles son las intangibles? Las que no podemos palparlas, tocarlas, ¿verdad? Mirarlas. Y son estas entre otras. Por ejemplo,
los gastos de organización, constitución de la empresa, ¿no? Todo lo que son, digamos, gastos de representación, viajes, cenas, lo que sea, estudios, los estudios, ¿no? El estudio de factibilidad, todo eso, ¿no? Eh, me voy a intereses preoperativos, después lo vamos a explicar, supervisión de obras, todas esas cosas. ¿Sí? Las inversiones diferidas o intangibles únicamente se dan en el periodo preoperativo, aquí. Y como ustedes han visto, son gastos, son ítems de costos, ¿no? Son ítems de costos prácticamente. Pero como no hay operación todavía en este periodo, se la activa, o sea, todas se la junta como inversión, ¿no? Por ejemplo, tenemos los estudios de factibilidad, otros estudios complementarios, ¿verdad? Gastos de representación, pasajes, viáticos, todo eso son costos en este periodo. En este periodo ya lo consideramos como costos, ¿no? Aquí lo consideramos como inversión. En este periodo tenemos que contratar personal. Vamos contratando dentro de un programa de contratación de personal, primero los mandos superiores para ir acompañando el proyecto. Después, antes de arrancar, pues comenzamos a contratar ya el personal operativo y podemos inclusive enviar ese personal a capacitarse, entrenarse. Lo mandamos a la China que se capacite con las máquinas, equipos, la producción, etcétera, etcétera. Todo eso nos origina gastos, ¿no es verdad? Todo eso. Tenemos que pagarle, en otras palabras, sueldos y salarios a ese personal. ¿Ok? Entonces, todo eso erogaciones que hemos hecho en sueldos y salarios en este periodo, se lo considera como inversión, se los activa, ¿no? Y luego vamos a recuperarlo en el costo muy similar a la inversión fija, ¿no? La inversión fija la recuperamos con la depreciación. La inversión intangible o diferida la recuperamos con el ítem que se conoce como recuperación de la inversión diferida, intangible. ¿Sí? No se pierde nada. Ahora, esos sueldos y salarios del mismo personal en este periodo ya son costos, van directo al costo. ¿Está entendido? Ahora, otro ítem. Les mostré, creo que el ítem intereses preoperativos. ¿Qué es eso? Hay intereses preoperativos, quiere decir que se generan y se tienen que pagar en este periodo, y hay intereses que se tienen que pagar en este otro periodo. Los intereses que están, digamos, planificados en este periodo son costos. Pero los intereses que están acá es una inversión, los activamos, ¿ya? Los activamos. Supongamos que el proyecto, como habíamos indicado, son $100,000 la inversión total del proyecto, ¿sí? Y vemos cómo vamos a financiarlo el proyecto. Porque vamos a los bancos, y nos dice los bancos, mínimo tienen que poner el 30%, $30,000. Nosotros a lo máximo le podemos financiar un 70%, $70,000. ¿Ok? Ese monto total de los $100,000, 30,000 de aporte propio y 70,000 de un crédito, lo necesitan para ejecutar el proyecto todo este periodo. Entonces, por consiguiente, lo van a utilizar en este periodo, ¿no? Recomendable que hagan un programa de desembolso para que no les desembolsen los 70,000 de una vez al inicio, ¿no? Si no lo van a utilizar, entonces esos 70,000 le van a generar intereses. Por consiguiente, hay que hacer todo un cronograma de desembolso del crédito para tenerlo disponible en el momento que lo necesiten, en este periodo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, desembolso hasta completar los $70,000. Pero el momento de que desembolsan o nos lo ponen en nuestra cuenta de ahorro o corriente del banco, ya comienza a generarse interés, y esos intereses hay que pagar.
Entonces, esos son los intereses preoperativos. Volvemos a repetir. Marcada, digamos, el momento de comenzar a operar, esos intereses ya son costos. Costos, lo que se pagan en este periodo de acá. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, háganla. Ya, por favor, para eso estamos, para aclarar dudas o para que ustedes me ayuden, porque esto ustedes lo manejan muy bien. Otro ítem, por ejemplo, ¿aló? Sí, le iba a hacer una preguntita. Adelante. Cuando usted dice que utilicemos un programa de desembolso solamente para utilizar lo que se va a ocupar en ese momento, ¿no ve? Claro. ¿El interés sería lo mismo, pagar lo mismo del monto en total o solamente de lo que se va a ir desembolsando? No, pues hay que calcular los intereses. ¿Cómo se cobran los intereses? ¿O cómo se pagan? ¿O cómo se originan los intereses? Sobre el saldo deudor, ¿no? ¿Verdad? Sobre el saldo deudor. ¿Ok? Sobre el saldo deudor. Después vamos a mostrar un cuadro de cálculo de las obligaciones financieras. ¿Sí? Es sobre el saldo deudor. Por ejemplo, si yo pido aquí el crédito al inicio que me lo desembolsen los $70,000. Esos $70,000 en todo este periodo, van a pagarse un año, 70,000, otro año. Hay que calcular los intereses por flujo anualmente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me genera? 70,000 al 10% durante 12 meses. ¿Son cuánto? $7,000. ¿No? Y acá otros $7,000. ¿Sí? Si yo calculo, por ejemplo, si pongo un programa de desembolso, de los 70,000, solamente aquí al arranque voy a precisar $10,000, porque lo demás lo voy a poner de aporte propio para que no me genere intereses. Entonces, 10,000 por un periodo de 10 años, de un periodo anual de 12 meses, por lo general es anual o semestral, ¿no? ¿Cuánto es 10,000 al 10%? 1,000. Pero acá pido otro desembolso. A los 6 meses pido otro desembolso de $20,000 más. Entonces, 20,000, ¿no? En este momento calculo cuánto me genera 20,000 en cada periodo. Al final ya voy a tener el desembolso total de los $70,000, la sumatoria de todos los desembolsos. ¿Ok? Lo vamos a ver eso en el cuadro de cumplimiento de la deuda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Otro ejemplo, que quede bien claro. Todo lo que es intangible. Por ejemplo, fíjense aquí dice supervisión de obras. Los software, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos que tienen ustedes, creo que la primera o segunda pregunta es esto, ¿no? Clasifíqueme los siguientes ítems, la inversión que corresponde en el cuestionario. Yo me compro una computadora, la computadora es una inversión fija, ¿no? Muchas veces, si es una portátil o de estas que tenemos, vienen con programas incluidos. Y eso no viene con nada, viene con nada. Algunos vienen con el sistema operativo, ¿no? Lo demás es chanchito, digamos, el Office, ¿ok? Pero si hubiera que comprarlo el Office debería ser una inversión diferida, ¿sí? O si la empresa precisa, digamos, un programa informático propio, ese costo de ese programa es una inversión diferida. Vámonos por los muebles y enseres. No, las obras civiles, no muebles, obras civiles. Obras civiles tiene dos grandes componentes. Uno es el costo mismo de esa infraestructura, ¿no es verdad? Y el otro es la supervisión o fiscalización que se hace a esa construcción que se está haciendo, ¿no es verdad? ¿Sí? La supervisión de obra. Por lo general es un 10%, ¿sí? Es alguien ajeno a la empresa constructora que está fiscalizando, verificando que todo se haga bien, ¿no? Y está al lado del dueño de la construcción. ¿Ok? Entonces, la recomendación financieramente, sepárelo, ¿no? ¿Cuál es el monto? Por ejemplo, $100,000, la obra civil,
$10,000 la supervisión. No lo solden, no pongan costo total de la inversión de las obras civiles 110,000, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Van a ver que ustedes que financieramente, digamos, tiene sus cosas esto. ¿Qué ocurre con las inversiones? Las inversiones las recuperan en los costos a través de las depreciaciones. En este caso estamos hablando, ¿no? O recuperación del diferido. La depreciación o recuperación del diferido es un costo contable, ¿ya? No es salida de flujo de ingresos, no es salida de dinero, contable. La salida de dinero ha sido acá. Aquí invertí $110,000 en una obra civil, 100,000 la constructora y 10,000 al supervisor. ¿Está claro? Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la depreciación de las obras civiles? ¿A cuántos años uno puede depreciar lo más rápido una obra civil? O en porcentaje. En años, más bien, hablemos, que es más claro. ¿Cuál es el tiempo que nos da la ley tributaria o la norma tributaria? ¿En cuántos años podemos depreciar una obra civil? ¿Aló? Hola, jóvenes. Ustedes lo manejan muy bien esto. 20 años. ¿Ah? Lo más rápido, ¿no? 20, no sé, no estoy muy claro, 20 o 25 años, pero 20 años, lo más rápido. ¿Qué han visto ustedes en los balances? ¿En cuánto tiempo hacen las depreciaciones? O sea, ya contablemente. ¿En cuánto tiempo hacen las depreciaciones de la obra civil? Dicen, lo más rápido en 20 años, pero muchos le ponen 40, 45 años, ¿sí o no? 40 años, licenciado. 40 años ponen, Claro, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con eso? ¿Qué está ocurriendo con eso? Está ocurriendo de que contablemente, por ejemplo, digamos que sean $100,000. Claro, $100,000 es el ejemplo, ¿no?, que hemos tenido. Están ustedes incorporando, recuperando los $100,000 en 40 años contablemente. ¿Qué le origina en el cuadro de pérdidas y ganancias o en el estado de resultados? Origina que van a tener un menor monto o costo por depreciación, ¿no? Por consiguiente, se hacen ingresos menos costos, ¿no?, donde el monto de la depreciación está en 40 años, ¿no? Van a tener una mayor utilidad contable, ¿no es verdad? Y al tener una mayor utilidad, bueno, van a tener también una mayor utilidad bruta, o sea, base para pagar el IUE, van a pagar más IUE, ¿sí? Pero en resumen van a tener una mayor utilidad neta, contable. Ahora, financieramente, o sea, en finanzas, la recomendación es que, ¿cuál es el papel de la finanza? Hacer las proyecciones, los flujos y todo eso, pero ¿con qué finalidad? Que la empresa tenga liquidez, no tenga problemas de liquidez. ¿Sí? No tenga problemas de liquidez. Porque el resultado de una empresa no es un resultado contable, el resultado de una empresa que pueda operar todos los días. Silencio, por favor. Su micrófono puede operar, ¿no? Las empresas pueden quebrar por nada más que por falta de liquidez. Entonces, financieramente, si ustedes lo recuperan lo más rápido posible, por ejemplo, en 20 años, no en 40, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a tener un mayor costo contable, ¿no, verdad? Al tener mayor costo contable, van a tener una base imponible menor, o sea, una utilidad bruta menor. Por consiguiente, van a pagar menos impuestos a las utilidades de las empresas. El resultado va a ser menor contablemente, pero ¿cómo se llama? La liquidez va a ser mayor en la empresa. Porque no se olviden que la depreciación es un costo contable. No ha salido dinero de la empresa, no han salido recursos de la empresa, solamente estamos recuperando contablemente una inversión que realizamos anteriormente. ¿Ok? Sumando la depreciación, ¿no? Sumando la depreciación y la utilidad neta que ha tenido, va a haber mayor
va a haber mayor liquidez que el anterior caso que han recuperado en más largo plazo, con toda seguridad. Entonces, la recomendación es, en lo posible, recuperar más rápidamente la inversión. ¿Por qué? Inclusive en un proyecto. Bueno, ustedes dirían, a la larga después se va a equilibrar todo, pero lo que pasa es que en un proyecto o en cualquier empresa, los primeros años son los más difíciles, ¿no? ¿Por qué? Los primeros años son los más difíciles por varios motivos. Uno, porque de repente el mercado está en crecimiento y uno no puede operar todo a capacidad plena. Va a ir subiendo, incrementándose el mercado, por consiguiente los ingresos. Otro es que también no hay, digamos, la práctica misma, ¿no?, de los trabajadores, no hay el uso óptimo de toda esa capacidad instalada porque todavía no hay experiencia, ¿sí? Entonces, toda empresa al inicio de operaciones siempre tiene problemas de liquidez, va a tener problemas de liquidez, ¿no? Entonces, esos son los años críticos de las empresas. Después ya se estabilizan financieramente y operan normalmente. Entonces, eso hace que en los primeros años necesita más liquidez de la empresa. Y la liquidez la podemos hacer financieramente, manejando adecuadamente, digamos, el tema de la recuperación contable de las inversiones que hemos realizado. ¿Ok? Si nosotros separamos eh, el monto de la inversión, el ejemplo que estamos dando de las obras civiles, $100,000 como obra civil, lo hacemos, lo recuperamos en 20 años, no en 40, ¿no? Y la supervisión de esa obra, que son $10,000, esos $10,000 podemos recuperarlo hasta en 5 años, ¿no? La norma tributaria nos permite 5 años, o sea que vamos a tener más liquidez, ¿no?, los primeros años. ¿Ok? En 5 años podemos recuperar eso. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esto último que hemos hablado? Lice, ¿podría Sí. explicar más esa parte de que, cómo es la posibilidad de que se pueda recuperar en menos años, como dijo 5 años? Es que la norma tributaria me indica, no estamos haciendo nosotros ninguna jugada mala, digamos, no vamos a tener, digamos, ¿cómo se llama? No es ni un delito, ni un, ¿cómo se llama? Ni una contravención tributaria, nada, ¿no? La norma lo indica. A ver, por ejemplo, bueno, de todas maneras que quede el concepto bien claro. La inversión diferida se la conoce también como inversión intangible. Entonces, son todas aquellas inversiones que se realizan únicamente en este periodo y no son tangibles, como los casos que estamos ejemplificando, ¿no? ¿Verdad? Eso está claro, ¿no? ¿Verdad? Ahora la pregunta fue, pues, el ejemplo que nos dio el profesor nos comenzó a generar un poco de duda, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir esto y con eso vamos a ver esta partecita. A ver, no me sale todavía para dejar de compartir, caramba. Disculpen, ahí ya. Ahí. A ver, voy a hacer uso eh, eh, de una, de una hojita Excel. Un momentito. Ahora. A ver, ¿están viendo la hojita Excel? Sí, listen. Ya, por ejemplo, este es su estado de pérdidas y ganancias. Pérdida y ganancias. ¿Ya? Pues caramba. No se escribió nada. Bueno, y ahora, pérdida y ganancias proyectadas, ¿no? Una sola, ganancias. Supongamos que aquí tenemos, a ver cómo podemos ejemplificar. Mm, Pongamos un detalle. Eh, Pongamos A, B, A, B. Mm,
pongamos aquí. Obras civiles. No. Primero, pongamos ingresos. Otros costos. Y específicamente obras civiles. Y aquí vamos a poner supervisión obra. La supervisión obra civil. ¿Ya? Supongamos que son los dos casos. Quiero ejemplificar los dos casos. Los ingresos sean 100,000. Los ingresos sean 100,000. ¿No? Los dos casos, la misma empresa con los ingresos de 100,000. Las obras civiles, aquí le voy a poner entre paréntesis, costaron $100,000. ¿No? Y la supervisión de obras civiles, $10,000. A ver si se entiende, no estoy haciéndolo rapidito. Otros costos quiere decir, aparte de lo que es el ejemplo que queremos hacer de obras civiles y ¿cómo se llama? Y la supervisión, otros costos, depreciación. Y esto de aquí es recuperación. De la supervisión, ¿no? Este es activo fijo, pongámosle, este es un activo fijo, este es un activo diferido o intangible, ¿ya? Otros costos, supongamos que otros costos sean, no sé, pues $50,000, ¿no? En ambos casos son $50,000, ¿ya? La depreciación, las obras civiles que tenemos un monto de $100,000, lo recuperamos, supongamos, en 40 años, como muchos ponen, ¿no? ¿Qué quiere decir 40 años? 40 años quiere decir $100,000 dividido 40 años, ¿no? Son 2.500. ¿Sí? ¿Ok? Y este otro lo recuperamos en 5 años, los $10,000. $10,000 dividido 5 años. Ok. ¿Cuál va a ser el estado de resultado de esto? Saquemos el IT, no nos interesa nada de eso. Vámonos directamente a costo imponible. O sea, el resultado imponible. Para el ejemplo. ¿Cómo tenemos el resultado imponible? Los ingresos menos los otros costos, ¿verdad? Menos el otros costos, menos el costo de la depreciación, menos el costo de la supervisión. Ese es el 45.500 es el resultado imponible para el IUE. ¿Cuánto es el IUE? ¿Ah? 25%. El IUE va a ser igual al resultado imponible por 25%. ¿Correcto? ¿Cuál será el resultado neto? Va a ser el imponible menos el IUE. IUE. Correcto. Ese es el resultado. Ay, caramba. Guardarle puse no. No quiero guardar. Vamos a ponerlo esto. No sé para aquí más. Para que quede más personalizado. Así, con su puntito. ¿Ok? Esa es la situación A.
lo que comúnmente vemos o hacemos. ¿Sí? Hemos recuperado a 40 años, ¿verdad? Ah, no. Esta es la situación que yo le estoy diciendo, sepárenlo. ¿Ya? 40 años. Y aquí vamos a hacer otra más. Esto es a 40 años. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, aquí le pongo 40 años. Esta otra lo voy a hacer en, bueno, primero hagamos la de 40. Igualito va a dar. Y van a ver si le ponemos en 20 años va a ser mucho más llamativo. Esto lo vamos a juntar la de las obras civiles con la supervisión. En vez de que sea 100,000, 110,000 como habitualmente se hace. ¿Ya? En nuestro balance ponemos $110,000 obras civiles en conjunto, sin separarlo lo que es activo fijo y activo diferido. Entonces, esos $110,000 en 40 años, $110,000, ¿está entendido? Dividido 40 años, nos va a dar ese monto. ¿Sí? ¿Está entendido, no? Lo que hemos hecho. Aquí lo hemos separado, ¿no? Es como yo les había indicado. 2.500, digamos, es depreciación del activo fijo de los 100,000 y $2,000 es la recuperación del activo intangible supervisión. Ahora, este otro ejemplo es como habitualmente se hace. $100,000, $110,000 era 100,000 más 10,000 y lo depreciamos en 40 años. Entonces aquí es 0, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de imponible? 47,000. ¿Cuál es la IUE? ¿Cuánto es el IUE? 11,830. ¿Cuál es el resultado neto? 35,430. ¿Eh? ¿Ok? ¿Está claro? Este es el resultado que hemos obtenido. A ver, 7,500, 50,000. Permítame, vamos a ver. Menos C7, C8 y C9. Ok. Pero ¿por qué me salió aquí 37,000? Dividido 40, sí. 40. Aquí hay 0. Sí. Ahí sobre el 10% sacó los 10,000, por eso la diferencia. Aquí, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota bien aquí el tema, ¿no? No, es que digamos lo siguiente, en vez de 50,000 aquí hay mucho, supongamos que esto sea 80,000. 80,000. Ok, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, hay unas situaciones en que esto es mucho más utilidad que esto de acá. Fíjense ustedes cómo inclusive aquí me ha dado un resultado de esta manera, ¿no? Y la liquidez es mucho mayor acá. ¿Cuál sería la liquidez? La liquidez que va a tener esta empresa. La liquidez va a ser esto, ¿no? Más esto, porque esto es contable, no ha salido, ¿no es verdad? Este es un costo contable, no ha salido ese dinero no ha salido de la empresa más el resultado neto. 38,625. Y esta otra liquidez es
A ver, ¿cómo? Ah, claro, claro, claro que sí. Pues yo estaba un poquito equivocado. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Volvemos a repasar. Aquí hemos colocado como debería corresponder, ¿no? La depreciación, o sea, las obras civiles separada, el costo de la obra civil con la supervisión, ¿no? Separadito. La obra civil la estamos recuperando en más tiempo. En cambio, la inversión diferida lo hacemos en 5 años. Resultado. Resultado. El resultado es que en este primer caso nos da una menor utilidad que como habitualmente estamos acostumbrados a verlo, ¿verdad? Habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? Juntar el monto total que nos dio la construcción más la supervisión, ¿no? Los 110,000 lo hemos recuperado, lo hemos puesto como un solo ítem y lo hemos recuperado en 40 años. Entonces, vuelvo a repetir, aquí me da más utilidad que acá, pero es una utilidad contable. Ahora, lo que pasa en realidad es que la liquidez es menor aquí que acá. Aquí tenemos más liquidez. ¿Por qué? Porque las depreciaciones y recuperaciones son costos contables. A efectos de tener la base de cálculo para el IUE, ¿no? El estado de resultados es un estado financiero obligatorio por la parte financiera, o sea, por la norma tributaria, a efectos tributarios. Una empresa trabaja fundamentalmente con liquidez. ¿Está claro? A esto me refiero. Aquí hay más liquidez que en este otro caso. ¿Qué es más importante para una empresa? ¿Presentar una situación de un resultado contable mayor o tener más liquidez? ¿Qué es más importante para una empresa? Ustedes pregunten y ustedes mismos analicen. Entonces, el manejo de las depreciaciones o recuperaciones es muy importante para efectos de liquidez, en otras palabras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿O quedó claro con este tema? Y no estamos haciendo, vuelvo a repetir aquí, ningún fraude, nada, digamos, ningún chanchullo. La norma tributaria lo permite, ahora es el financista el que, ¿no?, tiene que ser, digamos, ver, digamos, lo más adecuado. Bien. Nos quedamos aquí si no hay ninguna consulta. ¿Está claro esto que les indicaba de lo de la liquidez? Y me lo voy a guardar esto Sí. para... Sí, lo hice. Está claro, ¿no? Bueno, gracias. Pues voy a guardármelo un ratito, por favor. Y pueden ir retirándose los que tienen que retirarse, por favor. No hay ningún inconveniente que se vayan retirando. Bueno, voy a cancelar esto, voy a guardármelo para mi otro curso. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos entonces el próximo día miércoles. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.